Rusia controla completamente Lugansk. Esa fue la gran declaración hecha por el Ministerio de Defensa ruso el 1 de abril, mientras intentaba recalcar que Ucrania había perdido una región clave. Pero Lugansk no está tan bajo control como Rusia cree. Actualmente, en la región ocurre algo inquietante, pues las fuerzas rusas sienten como si vivieran en una película real de Terminator. Los cielos sobre Lugansk ya no le pertenecen a Rusia. Ucrania los controla ahora. Máquinas de metal están causando bajas a las fuerzas de Putin en Lugansk, y es cuestión de días para que empecemos a ver un cambio de suerte para Ucrania en la región. El tercer cuerpo de ejército de Ucrania responde a las afirmaciones rusas de controlar Lugansk. A través de Telegram, el cuerpo desmintió al instante las afirmaciones de Rusia al revelar que había llevado a cabo una operación que demuestra lo frágil que es realmente el control de Rusia sobre Lugansk. En respuesta a las declaraciones del enemigo sobre la captura total de la región de Lugansk, anunciamos una operación para controlar las rutas logísticas en Lugansk y la región oriental de Slobodansk. El cuerpo proclamó, agregando que Lugansk, Starobilsk, Alchansk, Brianka y Kadiivka ahora están bajo el control de los drones del tercer cuerpo de ejército. Esto demuestra que, aunque Rusia tiene muchas tropas, carece de defensas aéreas suficientes para impedir daños de drones ucranianos en Lugansk y en territorio ruso cercano. Todo está controlado. Si los cielos se abren, llegan los exterminadores voladores. Los soldados de Rusia están aterrados. Saben que cualquier protección que creían tener es una ilusión, ya que el tercer cuerpo de ejército ataca una y otra vez. La operación muestra cómo Ucrania perjudica a Rusia en Lugansk. Esa operación marca el inicio de un problema mayor para Putin. Actualmente, Ucrania controla los cielos de Lugansk. Detrás de esto hay algo mayor. Ucrania se prepara para contraataques terrestres que podrían hacer que Rusia pierda territorio y control aéreo en el Donbass. Todas las señales indican que algo grande se avecina. Explicaremos su significado en unos minutos, pero primero veamos la operación. El Kyiv Post tiene los detalles en un informe del 31 de mayo, donde revela que el tercer cuerpo de ejército llevó a cabo una operación de gran intensidad que le permitió sortear fácilmente la mayoría de las medidas defensivas que Rusia tiene en Luhansk. Las defensas aéreas tradicionales no representaron problema. Las pocas activas quizá dispararon, pero no lograron detener los drones ucranianos. El paraguas regional de guerra electrónica EW, que Rusia creó en Luhansk, tampoco logró detener los drones de Ucrania, pues estos los evadieron fácilmente. Eso nos dice dos cosas. La guerra electrónica de Rusia no llega tan lejos como Putin requiere, y Ucrania conoce la ubicación del equipo rusos de guerra electrónica en la zona. Tras superar las defensas rusas, los drones ucranianos iniciaron una campaña de ataques de precisión que incendiaron activos militares rusos. Los vehículos blindados fueron neutralizados dentro de Lugansk, lo que significa que ya no podían ser utilizados para apoyar los asaltos rusos más adentro de la región de Donbass. Los depósitos avanzados de municiones fueron destruidos por drones ucranianos, dejando a las fuerzas rusas sin proyectiles ni balas para sus asaltos. Las fuerzas en el frente enfrentarán las defensas de Ucrania desprevenidas por los terminadores voladores que no pueden ver. Dentro de Lugansk, los títeres de Putin temen enfrentar la amenaza letal que se cierne sobre toda la región. Ucrania controla tanto los cielos de Lugansk que hasta el tercer cuerpo de ejército aprovechó para atacar territorio ruso. Los drones del cuerpo usaron Lugansk como vía de paso para un ataque que penetró profundamente en Rusia, alcanzando el puesto de control fronterizo de Izberina. Ese puesto de control no es solo un paso entre Ucrania y Rusia. Es una vía logística clave que permite a Rusia trasladar municiones, tropas y blindados desde Rusia hasta las líneas del frente del Donbass a través de Lugansk. Esa podría ser la verdadera historia de cómo Rusia perdió el control aéreo en Lugansk. Esa pérdida de control trae consigo la pérdida de la logística, lo que hace que los ocupantes en Lugansk y en toda la región de Donbass sean ahora más vulnerables. Liderando la operación está un soldado con una conexión más profunda con Lugansk que cualquier fuerza rusa en la región. Ese soldado es Alexander Ivantsov, quien usa el indicativo principal Skid, que se traduce como este, y él es comandante de pelotón y originario de Lugansk. Además, su unidad Skid figura entre las élites del tercer cuerpo de ejército, explica el Kyiv Post. Ivantsov ha estado luchando desde el momento en que Rusia invadió. Una de sus acciones más audaces fue una operación aérea en helicóptero, desplegándose en Azovstal, Mariupol, para reforzar las defensas. Luchó con valentía, escapó cuando fue necesario y recorrió incontables kilómetros de territorio ocupado para regresar a las líneas ucranianas. Ahora Skid es oficialmente un héroe de Ucrania, ya que recibió el título después de sus hazañas en Mariupol. Tras lo logrado en Lugansk,
Pensamos que Ucrania debería crear otro título de superhéroe, además del que ya tiene Skid. Tan impresionante como lo logrado por el tercer cuerpo de ejército en Lugansk, que sin duda fue una operación importante. El aspecto realmente inquietante de todo esto proviene de las imágenes que los drones del cuerpo captaron mientras recorrían Lugansk. Ese material fue compartido en la publicación de Telegram del cuerpo y revela que la ciudad de Lugansk se ha convertido en una ciudad fantasma, al menos en el contexto de las defensas rusas. Gran parte de la ciudad permanece intacta. El dron ucraniano sobrevuela lugares clave de Lugansk, como la avenida principal, un hotel céntrico y un circo. Los payasos rusos que tendrían que disparar al dron ucraniano no aparecen. De hecho, no hay ningún tipo de fuego antiaéreo en absoluto. El dron ucraniano cruza el puente principal sobre el río Lujanka y observa la Rueda de la Fortuna en el Parque 1 de Mayo. Nada de Rusia. Vuela sobre la calle Radianska, donde se encuentra el edificio de la Administración Regional de la ciudad. Rusia quiere proteger ese edificio, pero sigue sin haber fuego antiaéreo. Se observan repetidamente puntos de referencia como el Hotel Luhansk y la mina de carbón local, pero ninguno alberga soldados rusos ni defensas aéreas para frenar los ataques ucranianos. Es muy fácil para los drones de Ucrania, como si los rusos hubieran dejado de operar y se hubieran escondido. Finalmente, el objetivo del dron de Ucrania aparece a la vista, un vehículo militar ruso con ocupantes que aparentemente no se dan cuenta del dron ucraniano hasta que es demasiado tarde. El dron se acerca, el vehículo es alcanzado, y en todo Luhansk y luego dentro de la propia Rusia, la escena se repite una y otra vez. Este tipo de operación no debería ser posible. Las defensas aéreas rusas en Luhansk debieron detener los drones ucranianos, pero no lo lograron. La guerra electrónica debió desviar esos drones, pero falló. Todo esto nos dice que Rusia ocupa Luhansk, pero no tiene control sobre los cielos de la región, y eso es un problema para Putin. Él depende del lento avance terrestre de Rusia en Ucrania, el cual a su vez requiere que la logística en los territorios ocupados funcione bien. Cuando esa logística falla, como estamos viendo ahora en Luhansk, el avance ruso se derrumba y las fuerzas de Putin en tierra se debilitan. ¿Control? ¿Más control? Luhansk es más vulnerable ahora que en casi cualquier otro momento durante la guerra, y todas las señales indican que se está preparando algo grande. Ucrania aprovecha la pérdida de control aéreo de Rusia en Luhansk para atacar la logística, aunque esto ya ha ocurrido antes. Estos son los ataques intermedios de Ucrania, que suelen empezar en el aire y terminar con contraataques en tierra. Y esto es exactamente el tipo de cosas que cubrimos aquí en The Military Show. Hay mucho más como esto, así que asegúrate de suscribirte al canal si quieres escuchar las noticias de la guerra en Ucrania que los medios tradicionales no te están contando. Así que los cielos de Luhansk son de Ucrania. Algunos dirían que las afirmaciones del tercer cuerpo de ejército son más simbólicas que una prueba de que Ucrania controla el espacio aéreo en Luhansk. Sin duda, el aspecto simbólico tiene su peso. La propaganda de Putin busca mostrar que Rusia controla Luhansk tan completamente que Ucrania no puede afectar la región. El tercer cuerpo de ejército y sus drones siempre lo han refutado y lo demostraron con su ataque a finales de mayo. Además, las imágenes de los ataques con drones del cuerpo evidencian que las defensas rusas no son tan fuertes como deberían. ¿Esto no es simbolismo? Prepara el escenario para ampliar una campaña de alcance intermedio que ya benefició enormemente a Ucrania en 2026. Hablemos de esa campaña por un momento. Antes de 2026, Ucrania estaba algo limitada en cuanto a la fuerza con la que podía golpear la retaguardia rusa en los territorios ocupados. Cuenta con cohetes y misiles, como los misiles Hammer lanzados desde el aire y ATACMS, capaces de atacar posiciones rusas. Pero cuando se trataba de drones, la mayoría de lo que Ucrania tenía en su arsenal eran drones FPV dedicados a las líneas del frente y drones de largo alcance usados para atacar a la propia Rusia. Pero 2026 marcó una nueva fase en la guerra en Ucrania. Por primera vez desde la invasión de Putin, Ucrania logró un suministro constante de drones de alcance medio capaces de atacar a 200 kilómetros del frente sin altos costos. Eso cambia las reglas del juego para Ucrania, y lo que está sucediendo como resultado ha tomado a Putin completamente por sorpresa. El arsenal de drones de Ucrania incluye armas como el Hornet, que recorre 200 kilómetros y entrega una carga de 5 kilogramos por solo $5,000. Esta relación costo-efectividad y poder de fuego puede dañar activos logísticos rusos, el nuevo problema de Putin. Los ataques de mediano alcance de Ucrania han aumentado con la llegada de estos drones. En abril, los ataques de mediano alcance de Ucrania a Rusia fueron el doble que en marzo y 4 veces más que en febrero. Eso no es coincidencia, es una campaña. Y es una campaña que tiene un propósito claro:
La estrategia de Ucrania es asfixiar la logística rusa en la retaguardia ocupada. Ese esfuerzo cuenta con un nuevo programa del Ministerio de Defensa de Ucrania. El programa Bloqueo Logístico destinará más de $110 millones para apoyar a las unidades ucranianas que atacan los tipos exactos de objetivos que golpea el tercer cuerpo de ejército en Lugansk. Es un esquema de incentivos. Al destruir más vehículos y defensas aéreas, obtendrás lo que necesitas para realmente dañar a Rusia, donde Putin creía que sus tropas estaban seguras. El terror psicológico en los soldados rusos es considerable. Por meses, las fuerzas de Putin en lugares como Lugansk creían estar seguras, solo interrumpidas ocasionalmente por ataques con misiles. Ahora, toda idea de estar a salvo ha desaparecido. Ucrania, al demostrar que puede volar drones con impunidad sobre Lugansk, les muestra a los soldados rusos que ya nada los protege. No están a salvo. El verdadero problema es que la campaña de mediano alcance de Ucrania respalda una ofensiva terrestre que recupera territorio de Rusia en cifras récord. En un informe del 25 de mayo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISUDB, dice que la nueva estrategia de Ucrania ha cambiado el carácter posicional de la guerra por primera vez desde 2023. Estamos viendo el impacto. Los avances rusos se están estancando hasta el punto en que sus avances netos son prácticamente nulos cada mes. Ucrania, por su parte, crea condiciones para maniobras mecanizadas limitadas y contraataques tácticos, apoyados en sus ataques de alcance medio. El éxito de Ucrania, al frenar los avances rusos y revertir las ganancias rusas en algunos sectores de la línea, junto con la reintroducción limitada de elementos de maniobra mecanizada táctica por parte de Ucrania, puede, sin embargo, marcar el inicio de una nueva fase de la guerra, declara el ISW. Putin debe preocuparse por esa nueva fase en Lugansk. Hemos visto a Ucrania realizar varios contraataques apoyados por su campaña de ataques de alcance medio. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Ucrania ha liberado 590 kilómetros cuadrados de su territorio de Rusia desde principios de 2026. Gran parte de esa liberación ocurre en el sur y sureste de Ucrania. Sin embargo, hemos visto que Ucrania ha comenzado a avanzar en el Donbass. El 19 de mayo se informó que las fuerzas ucranianas avanzaron 3 kilómetros en Pokrovsk, región que Rusia dice controlar. Lo que acabamos de ver en Lugansk tiene paralelos en muchas otras partes. Ucrania primero ataca la retaguardia cercana, como ya demostró en Lugansk. Lo que parece ser una completa falta de defensas aéreas adecuadas en Lugansk ha ayudado con eso. Ahora que Ucrania puede atacar la región con drones, surgen oportunidades y debilidades en las defensas rusas de Lugansk por el corte de rutas logísticas. El control de los cielos podría convertirse en contraataques a defensas rusas debilitadas, permitiendo que Ucrania recupere territorio en Lugansk. Este patrón, visto varias veces en 2026, podría repetirse en Lugansk y causar problemas a Putin en el frente de Donbass, que abordaremos enseguida. Respecto a lo simbólico de lo logrado por Ucrania en Lugansk, no solo las tropas rusas sienten que las lanzaron a una película de Terminator. Los blogueros militares rusos están igual de aterrados por lo que Ucrania está haciendo y han estado informando sobre la situación en Lugansk. El ISW informa que los blogueros militares confirman que Ucrania está llevando a cabo ataques de mediano alcance en Lugansk, y la penetración de las defensas aéreas de la región también significa que los drones ucranianos tienen rutas despejadas hacia regiones rusas como Rostov. Los ataques en Donetsk y Lugansk también están provocando escasez de combustible y suministros de munición, lo que contribuye al debilitamiento en el frente que necesita ocurrir para que Ucrania lleve a cabo sus contraataques selectivos en tierra. Aunque los ataques no apunten directamente a Lugansk, el control aéreo ucraniano allí afecta a Donetsk, donde los soldados dependen del equipo que llega desde Lugansk para el frente. El control ruso sobre Lugansk no es como dicen, y los blogueros militares rusos ya lo están revelando, lo que muestra que la propaganda en la que confía Vladimir Putin empieza a desmoronarse. Eso nos lleva a otro problema que generan los ataques de Ucrania en Lugansk. Putin está perdiendo rápidamente margen de maniobra en las negociaciones de paz. Las grandes afirmaciones de Rusia sobre el control de Lugansk, así como sus afirmaciones de controlar ciudades como Pokrovsk, no solo se hacen para convencer al pueblo ruso de que la supuesta operación militar especial va por buen camino. Rusia dice esto para dar la impresión de que está arrasando Ucrania y que el ejército ucraniano no puede evitar la pérdida del Donbass. ¿Cómo afecta a la narrativa de Putin que Ucrania controle los cielos de Lugansk? Nada bueno, eso es seguro. A medida que el avance ruso se ralentiza y Ucrania demuestra que las afirmaciones de Putin sobre que es una fuerza agotada son falsas,
la posibilidad de que Rusia obtenga un acuerdo de paz en el que Ucrania ceda el Donbass está desapareciendo. Ucrania lo sabe. Ucrania busca conversaciones a nivel de líderes con Rusia tras el lento avance de las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos, informó la Nueva Voz de Ucrania el 29 de mayo. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Syabry, el formato de conversaciones liderado por Estados Unidos ha llegado a su límite de eficacia. Es el momento para que Ucrania presente lo que Syabry llama propuestas viables directamente a Rusia. Estas propuestas iniciarían con el fin de hostilidades en la línea de contacto y luego negociaciones de paz. Rusia podría tener que aceptar esta nueva forma de negociación. La guerra en Ucrania llegó a un punto crítico y nada favorece a Rusia. Ucrania intensifica su guerra con drones y ahora ataca objetivos antes inalcanzables. Se están logrando avances en la línea del frente y la estrategia de alcance medio que Ucrania está siguiendo parece estar preparando el terreno para avances que podrían llegar tan lejos como Luhansk. Nada está saliendo como planeó Putin. La inteligencia militar de Ucrania informó en abril que el líder ruso fijó septiembre como fecha límite para el colapso total del Donbass. En ese momento parecía un objetivo ambicioso. Ahora, con drones ucranianos sobrevolando Lugansk y sin resistencia rusa, parece ridículo. El control del Donbass es el principal obstáculo en las negociaciones de paz. Antes de la operación del Tercer Cuerpo de Ejército, Rusia podía afirmar que tenía el control total de Lugansk y hacía que personas importantes lo creyeran. Pero ese control ya no es el control que Putin necesita. Los cielos de Lugansk son de Ucrania. Los ataques de Ucrania en territorios ocupados y más allá son cada vez más fuertes e intensos. Si Putin quiere salir de la guerra con algo de dignidad, debe elegir iniciar las negociaciones ahora. Si no lo hace, Ucrania puede aprovechar su control aéreo en Luhansk para avanzar en tierra en Donbass. Hay avances en lugares que ya se creían perdidos. Pokrovsk es un claro ejemplo. Como mencionamos, Ucrania avanzó 3 kilómetros en una ciudad que Rusia afirma controlar. ¿Por qué es relevante y qué implica para la campaña rusa en Donbass? Descubre las respuestas y más en nuestro video sobre cómo Ucrania llevó a cabo su feroz avance a través de las líneas de Pokrovsk. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte para ver más de nuestro análisis sobre lo que realmente está sucediendo en la guerra de Ucrania. Y gracias por vernos.